Y ahora vamos con un caso que realmente conmueve, porque es una persona, es un hombre que pide una pensión de invalidez desde hace 9 años. Él no fue inválido siempre, él era discapacitado, tenía una discapacidad, pero trabajaba. Y lo que sucede es que luego se le presentó otro problema y ese problema ya lo convirtió en oficialmente inválido. Entonces fue a la AFP donde él había aportado a solicitar su pensión de invalidez. Pero entre una cosa y otra, negativas, le dijeron que no, tuvo que ir hasta el Poder Judicial y después de pelear 9 años, el Poder Judicial le da la razón, pero ahora le dan un monto que él cree que no le corresponde. Entonces, ¿tiene que iniciar una nueva pelea? ¿Qué es lo que pasa con el sistema que una persona tiene que esperar 9 años y aún no tiene su pensión? Dayana Ciesa nos cuenta la historia. Yo lo único que pido es información, que sean transparentes, que me digan cómo es que han determinado el cálculo de mi fondo de pensiones. De 8 a 2, wow. De 8 a 2 nada más, Santo. Un día más de reclamo frente a un sistema de fondos de pensiones que desde hace 9 años le niega el pago de pensión por invalidez. Cuenta los días y hasta hoy son 3.275 los que lleva en una larga batalla legal con la AFP Integra. Y ya no sé a dónde más ir, no sé qué más hacer. El Poder Judicial ya me dio la razón. El Poder Judicial ha dicho, efectivamente, has violado el derecho del señor a una pensión de invalidez. Dale su pensión y retrotráelo todo a diciembre del año 2013. Y es que fue en noviembre del 2013 que se inició el Vía Crucis de Ricardo Galván Gildemeister, un ingeniero agrícola de 54 años que toma valor y saca fuerzas de donde no le quedan para seguir peleando por lo que la justicia ya dictaminó que sí le corresponde. Gracias. Me va a pasar a la silla. Espérate, cuidado que están bien duras, Antonio. ¿Listo? Ah, espérate ya. Ya, Antonio, estíralas. No me queda de otra. Miren todo el esfuerzo que me toma movilizarme, ir, el dolor que me genera, como le he explicado, de los hombros por los problemas de la rotura masiva que tengo en los... Pero tengo que soportar el dolor, ¿no? Don Ricardo se afilió a AFP Integra en 1996. Desde entonces y hasta la fecha, aporta ininterrumpidamente mes a mes. Cuando se afilió hace 23 años, tenía un problema medular y por ello caminaba apoyado en un bastón. Sin embargo, pese a ser una discapacidad, eso no significó nunca una invalidez, ni en la práctica ni en los diagnósticos médicos. Varios años después, le diagnosticaron una discapacidad severa. El año 2013, por razones que desconozco, me rompo el manguito rotador del hombro derecho y me rompo el bíceps de mi hombro derecho. Entenderá que para una persona que se moviliza en bastones, romperme el manguito rotador y el brazo es inutilizar mi brazo, con lo cual ya no podía usar mis bastones y tampoco podía empujar mi silla de ruedas. Inhabilitado para moverse, Ricardo Galván se convirtió, según los informes médicos, en una persona dependiente al 100%. Decidió entonces solicitar a Integra, la empresa administradora de fondo de pensiones a la que hasta ese entonces, el 2013, había aportado por más de 17 años, activar la cobertura del seguro por invalidez, al que todo aportante tiene derecho en caso padezca con los años invalidez parcial o total. Lo que no imaginó Ricardo era que estaba empezando una disputa que durante años lo iba a enfrentar a un sistema impenetrable y muchas veces insensible. El sistema privado de pensiones confunde discapacidad con invalidez para el trabajo. Las mezcla y coproducto de ello me dice sí, tiene invalidez permanente para el trabajo, pero la fecha de ocurrencia es el año 1990, cuando adquirí la lesión medular, con lo cual no tengo cobertura de la compañía de seguros. Y la pregunta es,
cómo es que si yo estaba inválido, según estos comités médicos desde el año 90, es que desde el año 93 retomo mis estudios universitarios y desde el año 93 hasta el 2013 he trabajado de manera ininterrumpida. Una vez que el Comité Médico de la AFP y el Comité de la Superintendencia de Banca y Seguros le negaron la cobertura, Ricardo llevó su caso a la vía judicial. Por 9 años insistió e insistió, pese a que todo parecía adverso, pues AFP Integra apelaba en todas las instancias y su camino para alcanzar justicia se hacía más dificultoso. En medio de terapias dolorosas, largos tratamientos y la impotencia que cargaba sobre su silla de ruedas. Tuvo la suerte de tener asesoría legal gratuita. Además, todos estos años se las ingenió para continuar trabajando y poder solventar sus gastos y el pago de quienes lo asisten en casa. Todo esto me ha demandado deterioro físico, porque yo seguía trabajando. He estado afectando otras partes de mi cuerpo porque tenía que cumplir un horario laboral, no podía hacer una serie de actividades de rehabilitación que me obligaban y mi salud se ha ido deteriorando. Y así un buen día volvió a creer en el Poder Judicial. En mayo del 2021, el tercer juzgado en lo constitucional falló a su favor, lo que fue confirmado en agosto de este año por la Segunda Sala Civil de Lima. Finalmente, le habían otorgado la pensión por invalidez que tanto buscaba. Pero nuevamente surgieron trabas en el camino. 9 años. He transcurrido 9 años en el Poder Judicial para que AFP Integra me dé la pensión de invalidez. Y ya al final, luego de la sentencia, estoy en la puerta. Yo entendía que era un proceso muy simple, que un cálculo y me dan el monto y tengo que volver a repetir lo mismo, pasar por lo mismo. No se imagina lo mal que me he sentido, lo mal que me siento. AFP Integra te da la bienvenida. Por favor, ingresa tu número de documento de identidad. Puras opciones, la grabadora 1, la versión. O actualizar tus datos. Es todo el tiempo es lo mismo. Marca 8. Y nadie responde. Nadie responde. Conocer el estado de tus trámites u otras consultas. Continúan las grabaciones Continúa y nadie responde. y nadie responde. Hay una opción, marco una opción, sigue la grabadora. Siguen saliendo opciones. Siguen saliendo opciones. Más opciones y más opciones. Todo el tiempo es lo mismo. Todo el tiempo es lo mismo. Ricardo Galván batalla ahora por saber cómo le han calculado el monto de dinero que le corresponde por su pensión de invalidez. El 3 de octubre recibió este correo electrónico de AFP Integra, donde le informaban que la compañía de seguros ya había realizado el pago del aporte adicional por la cobertura de invalidez. Le daban un monto con el que Galván no está de acuerdo. En todo momento me apersoné a Ventanilla, no me han querido dar esa información. Me dijeron, presente su reclamo. El reclamo tenía 15 días, han esperado el día 15 para responder. Lo anecdótico es que no responden mi reclamo. Simple y llanamente me mandan una serie de formatos de información y nada más, pero no atienden mi reclamo. No le responden. No. Estábamos haciendo el cálculo de tal o cual manera. Correcto. Galván llevó su reclamo a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, entidad que le respondió con una carta el 19 de octubre pasado, donde le dicen que la información enviada por AFP Integra señala que su trámite de pensión por invalidez definitiva se inició el 19 de julio del 2022. Es decir, como si Galván recién en esa fecha haya realizado el pedido y no en el 2013, como lo señala la sentencia judicial, que ordena a la AFP Integra el pago de la pensión de invalidez permanente con los respectivos devengados, precisamente desde diciembre del 2013. La AFP está considerando para el cálculo de mi fondo de pensión y el aporte de la compañía de seguros para el fondo de invalidez como que yo me estuviera jubilando desde el 2022, cuando tengo 54 años de edad. Yo inicié el trámite de invalidez cuando yo tenía 45 años de edad. Es decir, ellos tienen que proyectar mi fondo desde cuando yo tenía 45 años de edad, no ahora. Para Galván, la diferencia entre calcular la pensión en el 2022 y no en el 2013 representa una diferencia de aproximadamente 300.000 soles. AFP Integra no quiso participar de este reportaje, pero enviaron un primer comunicado con su versión sobre el caso.
Allí se ratifican que Ricardo Galván ingresó su solicitud de pensión de invalidez en julio del 2022 y confirman que la compañía de seguros ya ha transferido recursos para completar el fondo de pensión a su cuenta. Al día siguiente enviaron otro comunicado donde señalan que se respetará la decisión del Poder Judicial de considerar la fecha de la calificación de la invalidez de diciembre del 2013. Aseguran además que para el cálculo de su fondo se tomó el promedio de sus remuneraciones a diciembre del 2013 y que se consideró los retiros y aportes realizados al fondo después de diciembre del 2013 y el saldo a la fecha. Con esto, aseguran, no perderá la rentabilidad generada. Señalan también que no tienen injerencia en las decisiones de los comités médicos de las AFPs y de la SBS. ¿Aló? Precisamente esta semana, representantes de ¿Aló? Integra llamaron al señor Galván a ofrecer disculpas por la falta de información sobre el cálculo en su pensión. Nunca me han dado ese detalle y yo repetidas veces lo he pedido. Entiendo definitivamente su molestia y estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, sí, no hemos respondido exactamente, ¿no?, a todas las consultas que usted nos ha enviado, ¿no? La AFP sí tiene que sentarse con el aportante, con el afiliado y decirle por qué le está saliendo un monto menor. Ahora, lo que tiene ahí el aportante que tener es su documentación de soporte y la AFP tiene que abrir el cálculo de la pensión. Esta es la obligación de entregar la información. Por supuesto, porque tú vas a recibir esa pensión. Todo afiliado a una AFP cuenta con un seguro de invalidez, pues del 13% que cada trabajador aporta, el 10% se va a su fondo y parte del 3% se va al pago de una póliza para cobertura de invalidez parcial o temporal, que se activa una vez que la Junta Médica del Fondo Privado de Pensiones emite un diagnóstico. El tema de invalidez, sobre todo en el caso temporal, te puedo garantizar que hay muchísimos casos de reclamos. No son pocos, son muchos, porque los aportantes consideran que con sus atenciones médicas y el sustento de su médico es más que suficiente. Cuando yo aplico como una invalidez temporal, me van a dar el 50% del promedio de esas 48 remuneraciones. Y cuando yo aplico como invalidez permanente, me van a dar el 70% del promedio de las 48 remuneraciones. De los últimos 8 meses para atrás, por lo menos 4 meses tienes que haber aportado de manera continua. Entonces el seguro está activo. Y con eso abren el cálculo de la pensión. Ricardo Galván continúa en una batalla que no sabe cuándo terminará. Después de 9 años de litigar en el Poder Judicial, solo pide algo justo. Dicen que el tiempo vale más que el dinero, pero en este caso, el tiempo que perdió Ricardo tiene un costo incalculable. Como les decía al presentar esta nota, esto es un problema de todo el sistema, un sistema que involucra también las demoras en el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que se hayan demorado 9 años en determinar que este señor tenía la razón y que ahora, después de 9 años, todavía no se le den las explicaciones sobre por qué le quieren dar un monto que él considera que no es el monto correcto? ¿Y cómo es posible que digan que lo ha pedido el 22 cuando claramente lo ha pedido en el año 13? Todo esto se podría haber solucionado fácilmente con una buena comunicación y esto va para muchas instituciones. Va para eso que siente usted cuando se le malora el internet y llama y le contesta a la grabadora, para eso que siente usted cuando se le pierde una tarjeta o el cajero se la come y usted llama y le contesta una grabadora. Un poquito de humanidad. Las instituciones en general, las empresas que dan servicios, tienen que revisar esas políticas de grabaciones eternas y de dejar al cliente esperando sin ninguna explicación cuando en la mayor parte de los casos realmente tiene la razón.